Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott, estoy con el pastor Renny Pérez. Estamos hablando de compartir la fe. Es tan importante que ya llevamos 3 programas y la verdad hay mucho material que está conectado Así es. con compartir la fe, que es la reconciliación, la paz con Dios. ¿Verdad? Tantas cosas, la libertad de no estar bajo condenación, la posición de Cristo que tenemos, que obviamente pues es una posición extraordinaria cerca de Dios, a la diestra del Padre, en los lugares celestiales, teniendo todo bajo los pies, viviendo con autoridad. ¡Qué tremendo! ¡Qué regalo que Dios nos ha dado! Y finalmente no lo hemos pedido. Él vino de su propia iniciativa. Y él lo entregó. No hubo como que un movimiento de oración. Sí hubo un movimiento de profecía. Sí. ¿Por qué? Pero porque ya estaba decidido Que él mismo envió, ¿verdad? antes de la fundación del mundo. Y después este movimiento de profecía, bueno, que culmina tal vez con Isaías, ¿verdad? O a veces Miqueas, Zacarías también, pero que dices, wow, sucedió y nos toca a nosotros vivir en la época cuando sucedió el cumplimiento. Sí, porque estamos en la gracia, ¿no? Estamos viviendo de otra manera, Claro. disfrutando la paz con Dios, Exactamente. disfrutando la salvación, la bendición continúa, también la protección, Sí, claro. tantas cosas, ¿verdad?, que Dios hace para cada uno de nosotros. Paquete completo, totalmente completo. Toda la bendición venía ahí en Cristo. Sí, Y por eso no se equivoca Pablo, volviendo a lo que hablábamos al cerrar el anterior capítulo que vimos, el anterior programa, de que este mensaje es digno de ser recibido. Sí. No creamos que estamos dando algo que debemos entregar con cierto temor o con cierta inseguridad. No, es algo que tiene dignidad, es un mensaje digno. Por eso Pablo menciona en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, algo muy poderoso. Dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Dice, no me avergüenzo. O sea, cuando tú te avergüenzas, le estás quitando esa dignidad al mensaje. Sí. Entonces, si nosotros tenemos pena o tenemos temor o no queremos hacerlo, entonces le estamos quitando esa dignidad. Veamos a Jonás. Jonás cuando se resiste precisamente a ir a Nínive, vemos que Dios tenía un plan de salvación para esa gente. Pero tenían que recibir el mensaje. Exacto. Y la única manera de recibir el mensaje era a través de él, del hombre de Dios. Pero él estaba resistiéndose y él tenía ese temor y no quería hacerlo. Mas, sin embargo, cuando él decide hacerlo, claro, por el trato también que vino para con él, entonces cuando él decide hacerlo, pero esto fue porque la misma situación, Dios mismo hizo que todo se acomodara de tal manera que él acabara en el lugar donde Dios tenía planeado que él estuviera dando el mensaje. Por más que huyó, por más que hizo tantas cosas, se movió en todos los medios y acabó en el lugar donde él tenía que predicar. Sí. Ahí llegó, ahí acabó. Entonces, vemos que el plan de Dios es tan perfecto y debemos de verlo como algo verdaderamente digno, el mensaje. Pablo lo dice ahí. Sí, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. Sí. ¿Qué es lo que puede salvar? Es lo único. Hay versiones que dicen porque es lo único que puede salvar. Es lo único que tiene poder para salvar. Entonces, no hay otra forma de que el hombre pueda ser salvo. No. Ahora aquí vamos a ver algo también en 1 de Corintios capítulo 1, 21 y vamos a ir desarrollando esta parte de lo que tiene que ver con precisamente con el compartir el mensaje. ¿Por qué compartir el mensaje? ¿No hay otra forma? ¿Que acaso no hay otra forma de que la gente se salve? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo aquí. Él recibió esta revelación y no la comparte. 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿cuál es la manera en que Dios salva? A Él le plació. Él quiso que así fuera. Sí, O sea, ¿por qué no a través de otra cosa? Porque hoy estamos evadiendo esto, pastor, y decimos, es que yo oro por la gente. Y está bien, debemos orar por la gente. Pero hoy vamos a aprender qué es lo que hace tanto la oración como el ayuno y la predicación. Por ejemplo, vamos a comenzar primero con el ayuno. Por ejemplo, ¿es bueno ayunar o no es bueno ayunar en cuestión de esto o aplicándolo a esto que estamos viendo? ¿Tendrá aplicación alguna el ayuno, el asunto del ayuno en esto de la predicación del evangelio? Yo creo que sí. sí, por supuesto. Porque ahí uno te conecta ya con el que te va a dar el mensaje de... Además que el ayuno, pastor, lo que hace es quebrantar los poderes espirituales que tienen atrapada a las personas. Si hay algo espiritual, por ejemplo, si hay gente en nuestra familia que no quiere nada con Dios y que se resiste al Señor, no son ellos, son resistencias espirituales que van apoderándose o que han estado por generaciones apoderándose de la gente o de mi familia o de algún amigo o de quien sea. Entonces, ¿qué pasa con el ayuno? El ayuno lo que hace cuando yo ayuno por alguien, que también, por ejemplo, en Nínive ayunaron, frente a los alifales ayunaron. Entonces, lo que hace el ayuno es quebrantar el poder espiritual que tiene posicionada a las personas o lugares. O siempre el ayuno trae liberación en ese sentido. Quebranta lo espiritual, destruye lo espiritual. Claro. La oración, ¿qué es lo que hace? Cuando oramos, porque siempre si te das cuenta de todo el Antiguo Testamento, cuando encontramos la palabra ayuno, está siempre ligada a la oración. Oración y ayuno. Ayunaron y oraron. Oraron y ayunaron. Y siempre lo vemos ligado a los dos. ¿Por qué? Porque el ayuno quebranta lo espiritual y la oración prepara el terreno. ¿Para qué? Para que esté sembrada la semilla del evangelio. Entonces, si nosotros queremos ver resultados en ese aspecto, el ayuno quebranta lo espiritual. ¿Qué más? Entonces, posteriormente la oración, cuando intercedemos por la gente, por nuestra nación, por nuestra familia, entonces la oración lo que hace es preparar el corazón de las personas para que estén listos cuando vamos a llevar el mensaje. O sea, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Si nosotros solamente queremos llevar el mensaje así por llevar, es más complicado. Necesitamos siempre tener una preparación. Si Dios ha puesto en tu corazón orar por alguien que sabes que está perdido, que sabes que necesita a Jesucristo, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Pues ayuna por esa persona. Ayuna. Posteriormente, ora, toma tiempos de oración por él o por ella. Cuando tú lo hagas, Dios va a preparar su corazón y cuando tú llegues a sembrar el mensaje, la persona estará lista, receptiva. Así es. Sí. Y eso es lo que hace. Sí, no, nos posiciona en otro poder, otro nivel. El ayuno te pone en el nivel espiritual. Sí. Acaba con lo que es la carne, acaba con cualquier cosa que es un impedimento para que suceda algo en el mundo espiritual. Te prepara también para ser mucho más sensible, Claro. a la estrategia que Dios tiene para esta persona, para esta circunstancia, para lo que la decisión que tú puedes tomar también. No, usamos mucho el ayuno en este tipo de cosas porque visto que nos conecta. No digo que no estamos conectados con Dios, pero a veces tenemos que eliminar ciertas cosas que nos vienen a obstaculizar en este momento y no somos disponibles. Sí. Porque hay mucha distracción. Cuando decidimos pasar a ayuno y oración, tenemos que apartarnos. Sí. Es muy difícil hacer esto en el metro, ¿me entiendes? Sí. No, sí, sí. Es un momento de apartado. Así. Y necesitamos siempre, nosotros hacemos muchos apartados porque sabemos que necesitamos estar escuchando parte de Dios. Entonces, el ayuno puede, no solamente son alimentos, es ayuno de estar en las preocupaciones, en el ruido, en tantas cosas. Y te dices, ahora me aparto porque necesito ya guiancita. Bueno, y saber qué voy a hacer. Sí. Y Estamos para eso, exacto. y obviamente, pues en guerra espiritual, pues es muy importante, yo creo, para que podamos
recibir revelación sobre lo que Satanás está haciendo. Claro. Porque aumenta el discernimiento. Dios te habla un momento dado y te dice, Él está moviendo ahorita, vete sobre esto. Te trae más sensibilidad, Sí. más discernimiento exactamente, que distingues, puedes ver mejor espiritualmente hablando. Así es. Tienes una perspectiva distinta y eso también, pues, Dios te ayuda para facilitarte también muchas cosas, ¿no? Para no estar batallando tanto. Pues es Dios también a través de eso y sobre todo te pone en la sintonía correcta. Y está en la sintonía correcta y entonces cuando tienes la sintonía correcta y la sensibilidad en el espíritu, puedes tener la seguridad de que lo que vas a hacer no va a fallar. No va a fallar. Cuando no es así y lo haces carnalmente, siempre hay incertidumbre, siempre hay temor. Sucederá, no sucederá, pasará o no pasará. Pero cuando tú estás en la sintonía correcta, sabes, porque sabes que va a ocurrir. Exacto. Y que va a suceder porque así es. Sí. Entonces, Pablo no lo enseña correctamente a través del pasaje que vimos. Sí, habla también de tener acceso a esta sabiduría de Dios. Exactamente. No, y todos necesitamos la sabiduría de Dios, porque la humana es tan limitada que a veces nos es un tropiezo. Pero la sabiduría de Dios es garantía de éxito, ¿no? De no caer. Y el diseño de Dios perfecto es que a través del mensaje del Evangelio, que para muchos es locura, y como dice, ¿no? Es locura para la mente. ¿Cómo alguien se puede salvar así? Pues es así. Entonces, hemos dado algún tip muy, muy importante. Hay que ayudar, hay que orar para que la tierra sea preparada y posteriormente llevar el desalojo. Ahora, este mensaje dijimos que el digno de ser recibido, si Pablo dice no me avergüenzo porque lo único que puede salvar, el único que puede traer libertad a las personas que han vivido en esa esclavitud espiritual, en esa esclavitud del diablo, y pueden también vivir ese traslado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo para convertirse también en esos anunciantes de las virtudes de Dios. Ahora, vamos a ver, ahí mismo en Romanos 10 dice, y nos lo dice aquí en el versículo número 13 y 14, ¿verdad? Romanos 10, 13 y 14. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Verdad? Vemos todo un proceso. Si esto lo vemos al revés, sería así de la siguiente manera, ¿verdad? Dice en el 15, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Lo primero que tenemos que saber que somos enviados. Sí. Jesús lo dijo, así como yo fui enviado, también los envió a ustedes. Sí. Vayan también ustedes. Tenemos ya el ministerio de la reconciliación. Vayan. Tenemos el encargo. Compártanlo. Es un encargo de Dios. Entonces ahora aquí dice, ¿cómo van a predicar si no fueran enviados? Bueno, pues ya nos enviaron. Si usted no lo sabía, ya nos enviaron. Ya fuimos enviados. Número 2 dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Bueno, ya entonces hay alguien que les va a predicar porque ya fue enviado. Exacto. Entonces, estas personas van a oír. Y si ellas logran oír, entonces van a creer. ¿Sí? Y si logran creer, pues serán salvos. Ese es el proceso que estamos encontrando aquí. Entonces, si lo hacemos tal como el Señor nos enseña, vamos a ver los resultados que el Señor tuvo diseñados. Si todos hacemos lo que, y volvemos al punto, no quitarle, no agregarle, no diluirlo, no hacer modificaciones, sino que dar el mensaje de la salvación, tal y como el Señor nos enseña. Si lo hacemos tal como Él nos lo enseña en su palabra, vamos a tener los resultados que Él también nos dice en su palabra que vamos a tener, ¿no? ¿Cuáles son? Porque la gente va a creer, ¿sí? Y que va a haber fiesta en el reino de los cielos, que su nombre estará escrito en el libro de la vida. Amén. Acceso a sanidad, acceso a libertad, acceso a la bendición, no las bendiciones. Los derechos legales de disfrutar todo lo provisto en Dios, en Cristo Jesús. La palabra salvación, de hecho, es la palabra en ligazoso, que cierra todo. Y salud, sanidad, seguridad, libertad, restauración, bendición, prosperidad, todo está en la palabra sos. Sí.
Entonces, lo que Cristo hizo o en Cristo venía todo el paquete completo, ¿no? Y todo ya fue dado, todo lo que el hombre requiere o el que el hombre había de necesitar o requerir en todos los sentidos ya fue suplido. Claro, ya fue suplido, claro, por supuesto. Entonces, No busquemos por otro lado, así es. porque esa es ahí la tentación de Satanás, la distracción, ¿no? ¿Sí? Sabe que hay otra manera de, etcétera, como tú dices, pero Jesús, yo soy el camino, no un camino, Dios. Entonces no nos podemos salir de esta norma, ¿sí? Y no ir por propuestas, bueno, tal vez más agradables, porque más fácil, porque no trata con tu carne, te deja vivir por vista, etcétera. No hay tanta, tal vez, restricciones sobre ciertos temas, pero eso no es el camino. Sí. Y cuando conoces el camino, te vas a dar cuenta que las restricciones te gustan porque te das cuenta que son protecciones. Así es. No son maldiciones, no son frustraciones. Al contrario, dices, wow, qué bueno que obedecí, qué bueno que tomé esta decisión, qué bueno que cumplió en Dios y no en mí, porque me iba a ir muy mal en este asunto. Claro, ¿no? Así que, pues ahí está. Tomémoslo tal como es el medicamento. Sí. Ahora, vemos, por ejemplo, en la vida de la mujer samaritana, ¿te acuerdas, Pastor? Sí. Del capítulo 4 de Juan, leemos ahí bien claro también esta mujer que experimenta el tomar el agua de la salvación. Cuando toma esa agua viva, dice que esta mujer experimentó algo tan fuerte que ahora, así como se lo dijo Jesús, esta agua será dentro de ti como una fuente que salta para vida eterna. Y en eso se convirtió una mujer, se convirtió en esa fuente que cuando llegó a Samaria, ¿no? Y les comienza a compartir el mensaje, su experiencia, lo que había recibido, se los empieza a compartir. Dice que ellos no querían que Jesús se fuera, que Jesús se quedara ahí. Y eso es lo que va a pasar cuando nosotros decidimos tomar el agua viva, nos convertimos en fuentes de agua que salta, que brota para vida eterna, para darle vida eterna a los demás también. Y qué locura, porque samaritanos que dicen a un judío, quédate, era imposible. Sí, sí. Normalmente Jesús no pasaba por Samaria, daba la vuelta y seguía. Ese día, obviamente, pues, Dios le dijo que tenía que estar en este pozo. Y fue, ¿no? Pero es ahí donde vemos el poder que hay en la palabra, en la obediencia. Haz algo que es una locura y empiezas a predicar y levantas ahí un evangelista era necesario que pasara por ahí. Sí. Y esta mujer es la primera evangelista que ves. Exactamente. Ahora, a mí me llama la atención lo que le dice, será dentro de ti, será una puerta que salte para vida eterna, ¿no? Y estaba acordándome acerca de Judas, el libro de Judas, habla acerca de las fuentes sin agua, los cuales son fuentes sin agua. Está hablando de gente que son fuentes, pero no tienen agua. Teco. Y el Señor no nos llamó para ser fuentes sin aguas, no, para ser fuentes de las cuales brote esa agua para vida eterna y que muchos sean alcanzados. Claro. ¿Cuántos creyentes estarán viviendo así como fuentes sin agua, como los menciona Judas, ¿no? Sí, ¿verdad? Ahí en el 12, ¿no? Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y estaban en las reuniones. Se bloquearon en las reuniones. Sí. No, pero no había la boca de todo era apariencia. Esto habla de apariencia. Será gente que aparentaba algo, pero en realidad no estaban realmente fluyendo en lo que Dios quería. La higuera, Exactamente. lo mismo. Sí, sí, de pintar. Esto no sirve. Así es. Bueno, pastor, vamos a parar aquí. A ver. Ya llegamos al tiempo de este programa. Nos queda todavía unos, ¿no? Vamos a seguir. Y bueno, mientras suscríbanse al canal, no se olviden de compartir esto también y recuerdan, siempre en victoria.